Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende en el momento en que usted esté escuchando y viendo el presente videotutorial. Estamos acá una vez más abordando el tema de programando con C Sharp. Hoy nos corresponde, dentro de lo que es el tema de la programación orientada a objetos, que es el tema que nos ha ocupado las últimas semanas, abordar un tema que es importante eh, para el abordamiento correcto de lo que es el concepto de la programación orientada a objetos, como lo es el caso de los destructores. Entonces, en el caso de este video tutorial en específico, estaremos abordando, ¿verdad?, el concepto inicialmente, como siempre, cuando vemos un concepto nuevo, lo vemos en su concepto teórico y posteriormente abordaremos un ejemplo práctico mediante el cual podremos comprender en la práctica lo que vimos inicialmente en la teoría. Así conoceremos la sintaxis de los mismos. Pero antes de que veamos el concepto como tal de lo que es un destructor, para qué sirve y cuál es su sintaxis, debemos hablar y tener claro el siguiente concepto, ¿verdad? Lo que se refiere al recolector de basuras o garbage collections, eh, que hay que tener, repito, lo suficientemente claro antes de poder abordar y comprender el tema de lo que es constructores. Entonces, a propósito de este tema, entendemos como creo que en alguna otra oportunidad lo había citado y explicado, pero si no, pues aprovechemos la oportunidad. Eh, la memoria de las computadoras de los PC está dividida en dos partes, en lo que se denomina el stack y el heap, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros creamos un objeto, en este caso del tipo empleado, ¿verdad? Ese, ese objeto, ese objeto y lo que sucede internamente en la memoria al decir el new empleado, eh, se está creando en el espacio de la memoria de la parte llamada head de la memoria. Ahí es donde estamos en ese momento, entonces, reservando ese espacio de memoria en el head para así almacenar ese objeto de tipo empleado. Em, Cuando usamos la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis empleado, empleado 1, ¿sí? Empleado, empleado 1, por ejemplo, lo que sucede a lo interno es que se está reservando un espacio en la memoria stack. Ujú. Un, un, un espacio en la memoria stack que hace referencia, ¿verdad? Que hace referencia mediante un puntero, ¿verdad? Que valga la redundancia, apunta a una dirección en donde se encuentra esa instancia, ese objeto, dentro de lo que es la memoria heap. Entonces, eh, esta referencia que está en stack, ¿verdad? Apunta hacia un objeto que está, repito, en lo que es el espacio de la memoria heap. Es decir, que por un lado tenemos el objeto propiamente dicho, ¿verdad? El objeto empleado, y por otro lado, tenemos lo que es la referencia a una instancia de ese objeto que vamos a llamar empleado 1, que se encuentra esta referencia en lo que es la parte de la memoria llamada stack. Entonces, entre más objetos nosotros vamos creando, ¿verdad? Entre más instancias de diferentes objetos o de ese mismo objeto vamos creando, pues el proceso se repite una y otra vez, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que cada vez vamos a utilizar más recursos del computador para poder procesar
estos datos que están almacenados de esta forma, o sea, más memoria, más disco duro, más procesamiento, etcétera, etcétera. Y a pesar de que las computadoras hoy en día, ¿verdad? Son cada vez más potentes, pues tienen un límite en sus recursos, de tal forma de que si no ocurriera nada por detrás y seguimos creando y creando cada vez más objetos, llegará el momento en que la memoria heap, ¿verdad? Y por ende la stack de nuestro procesador, de nuestro computador, quedará saturada, ocupada por distintos objetos que se han ido creando, y es por esa razón que en los lenguajes modernos existe el garbage collection, ¿verdad? O el recolector de basura, para que una vez que un objeto ya no se va a utilizar, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos que la instancia, ¿verdad? O la referencia de empleado 1 se utilizó dentro de un método, de una memoria, pero ya no se va a utilizar más, o sea, eh, el C# o la mayoría de los lenguajes modernos pueden detectar, ¿verdad? Ese caso de que alguna instancia, ¿verdad? Alguna referencia o puntero ya queda fuera del alcance, ¿verdad? Porque creamos el objeto, repito, dentro de un método y ya fuera de este método no lo vamos a utilizar más. Es ahí que el recolector de basura detecta estos casos y por cualquier otro motivo, ya que ese objeto no se vaya a utilizar más, pues entonces se procede mediante el garbage collection a eliminar ese objeto, ¿verdad? Este, entonces, lo que hacen los lenguajes modernos hoy en día es examinar constantemente el código y ver qué recursos, en este caso, ¿verdad? De los que estamos hablando, ya no se van a utilizar para eliminarlos y liberar de esa forma recursos del PC. En los lenguajes, sobre todo antiguos, este proceso no es automático y esa tarea era básicamente responsabilidad y función del programador. Así que se podrán imaginar que ocuparse de esa tarea genera o significaba una gran cantidad de posibles errores, dado que, imagínense que era muy probable que algún programador en algún momento se le olvidara eliminar, hacer este proceso que hace el garbage collection, ¿verdad? Y pues en algún momento ya a sufrir lo que seguramente, ¿verdad? Muchos de ustedes han visto en sus computadores, un desbordamiento de memoria, un pantallazo de esos azules. Bueno, ¿y qué tendrá que ver todo esto con los destructores? Se estarán preguntando ustedes, ¿verdad? Pues tiene que ver mucho. Hay muchas ocasiones en que esta destrucción de recursos no sucede de forma inmediata, ¿verdad? Sucederá en algún momento, pero hay circunstancias muy específicas en las que el programador quiere asegurarse que esto suceda en el acto, ¿verdad? Cuando se elimina un objeto. Y es ahí justo cuando entra la acción del llamado destructor, que sería en principio, ¿verdad? Dado su nombre, pues lo contrario a un destructor. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando ejecutar un código a la destrucción de un recurso en memoria. Ejemplos, ¿verdad? Eh, Cuando se establecen conexiones a bases de datos y posteriormente ya no se van a utilizar más. Ahí podríamos utilizar para eliminar, ¿verdad? Ese proceso, un destructor. Al cierre de strings, ¿verdad? En el manejo de ficheros, que es muy común. Eh, Algo que vimos hace unas semanas atrás, que es los objetos de tipo collection, ¿verdad? Filas, pilas y todo esto, ¿verdad? Cuando estas instancias, estos objetos están ya fuera del alcance, o sea, fuera del uso, en esos momentos se procede a destruir estos objetos y así ya no van a ocupar más espacio dentro de la memoria del computador
y etcétera, etcétera. Bueno, eso sería en principio la explicación a nivel teórico de lo que podemos explicar en torno a la utilidad de uso de destructores. Pero, como siempre, una vez que hemos explicado los aspectos teóricos del mismo, procedamos a valorar, ¿verdad?, mediante un ejemplo práctico, una conceptualización más cercana a la realidad de esta teoría que explicamos anteriormente. Así que vamos a ir a desarrollar un ejemplo en el Visual Studio. Ok, entonces para el desarrollo del presente ejemplo, he creado en mi disco duro, como les voy a mostrar, yo creé una carpeta que se llama ejemplo y dentro de esa carpeta he creado un archivo que se llama ejemplo.txt, que básicamente dice: hola mundo, soy un ejemplo. Entonces, ahorita van a ver para qué vamos a utilizar esa, ese pequeño archivo. De momento, pues nos vamos a ir al visual, ¿verdad? Y vamos a crear un proyecto. Como siempre ya hemos venido haciéndolo, ¿verdad? Ya sabemos cómo es que se crea un proyecto de los que hemos venido trabajando. Lo voy a llamar este pequeño ejemplo destructor. Procedo a crearlo. Y una vez que estoy acá con el ejemplo que he creado, voy a proceder a crear una clase que se encargue de manejar ese tipo de archivo. Entonces le voy a poner maneja archivo, ¿verdad? No sé, a nuestra clase. Algo es distintivo para que class, lo puse en español, class manejo archivo. Como vamos a manejar un flujo, un string de datos, y para ello voy a crear un objeto de tipo string reader. String reader, que lo voy a llamar archivo y lo voy a declarar inicialmente en null. Nótese que en estos momentos se me está marcando un error, y esto es porque perdón, que les decía que StringReader, esta clase pertenece a un paquete que todavía no estamos haciendo uso. Yo inicialmente, insisto, lo declaré en null, ya posteriormente pues lo declararé en de otra forma. Y vean que incluso si yo dejo el cursor encima, ¿verdad? Del objeto, me marca aquí la posible corrección. Entonces aquí le damos el Using System IO y vea que ya se nos corrigió el problema. Correcto. Bueno, acto seguido, luego de instalado ese paquete, voy a declarar una variable de tipo entero que voy a llamar count, en verdad de contador, y que lo voy a inicializar en 0 en este caso. Y luego voy a crear otra variable de tipo string a la que voy a llamar línea. Y pues a continuación crearemos lo que ya sabemos, el constructor de esta clase, que ya hemos venido trabajando anteriormente, el tema de constructores. Y básicamente este es el que se encargará de hacer pues todo el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí estoy creando. Aquí lo que estoy haciendo cabalmente es generando el objeto dentro de lo que es la parte de la memoria llamada hit, ¿verdad?
el Stream Reader, ¿cierto? Eso es lo que estoy básicamente haciendo en este, como parámetros de este, de este, de este método, pues vamos a escribir lo siguiente. Básicamente va a ser la ruta de nuestro archivo. Ok, entonces recordemos que yo lo tengo en mi disco duro C, hice una carpeta que se llama ejemplo y dentro de este creé mi archivo ejemplo.txt, que fue el que yo les mostré ahora al inicio. Por eso es que este método nos está marcando un error porque necesariamente este objeto que es de tipo StringReader pues recibe un parámetro y en este caso el parámetro es esta información que le estoy pasando en estos momentos, que es la ubicación de nuestro, y así de fácil creamos un string de datos. Ok, una vez que hemos establecido esa conexión, ¿verdad? Esa conexión para leer un archivo externo, hemos abierto ese flujo de datos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el contenido de ese archivo y el contenido de ese archivo lo vamos a hacer mediante un ciclo, ¿verdad? Básicamente lo que le estamos diciendo que mientras que cada una de las líneas o ¿verdad? Todas las líneas que posea ese archivo, mientras que esas líneas existan, o sea, mientras que sean diferentes de null, ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Verdad? Entonces sabemos lo que significa esto, ¿verdad? Sabemos que estamos indicándole que mientras que haya líneas que leer, o sea, mientras que no sean vacías, las que sean diferentes a nulos, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí vamos a hacer un típico console grid line, línea, o sea, ya sé que supongo que ustedes ya entienden qué es lo que hace. O sea, que mientras que haya líneas que leer, ¿verdad? Vaya recorriéndolas y ve mostrándomelas, ¿verdad? De esta forma con la ayuda del Console Grid Line. Yo sé que eso la mayoría de ustedes ya lo comprenden. Y para que vaya pasando a las siguientes líneas, ¿verdad? Nuestra variable contador, pues la vamos aumentando por cada uno de los ciclos, así puede ir recorriendo las diferentes líneas que tenga nuestro. Y ahora solo, ¿verdad? Creo que sin mayor utilidad, pero básicamente nada más para agregarle un poco de contenido más a nuestra pequeña aplicacioncita, pues vamos a colocar por acá un método que simple y sencillamente nos va a arrojar el siguiente mensaje, ¿verdad? Vamos a decirle por medio de un console grid line, ¿verdad? Lo siguiente, que nuestro archivo tiene este número de líneas, nada más, y le concatenamos pues la variable que tiene ese dato, que es línea, básicamente para complementar un poco nuestro sencillo programa. Y es aquí donde entraría en acción posteriormente nuestro destructor. Y lo explico de la siguiente forma. Nótese que en el caso del constructor, ¿verdad? Del constructor, aquí abrimos la lectura de nuestro archivo. Correcto, aquí estamos procediendo a abrir la lectura de nuestro archivo. Pues ese recurso, esa apertura de lectura de nuestro archivo debe ser posteriormente cerrado, debe ser posteriormente destruido, ¿verdad? No debe de quedar abierto, porque de lo contrario quedará consumiendo recursos. Y además, si digamos, si este programa fuera un poco más complicado y estuviéramos leyendo otros archivos aparte de este único que de momento por razones del ejemplo tenemos, pues se nos podría complicar aún más el asunto, ¿verdad?
Así que es aconsejable que siempre que nosotros terminemos de utilizar un archivo, pues cerrar la lectura. Para cerrar esta lectura, pues entonces como eh, a propósito de lo que estamos hablando, nos caería al pelo un destructor. Bueno, ¿y cuál es la sintaxis de un destructor? ¿Verdad? No solamente de este caso en específico, sino de un destructor en términos generales. Pues sería la siguiente. Ok, para crear un destructor utilizamos lo que nosotros en español, no sé si lo están logrando apreciar, ¿verdad? Utilizamos lo que nosotros en el lenguaje castellano denominamos la vergulilla, ¿verdad? Que es ese esa S invertida que normalmente está colocada en la ñ, ¿verdad? Y posteriormente a eso, pues el nombre tal cual del constructor como tal. Así es como se procede, ¿verdad? Con medio de este signito, repito, de la vergulilla y el nombre mismo, ¿verdad? Del constructor y de la clase. Nótese que entonces la clase, el constructor y el destructor llevan exactamente el mismo nombre. Y para proceder a cerrar el flujo de datos, el string de datos, pues archivo punto y el método close. Y de esa forma estaríamos cerrando, ¿verdad? El string de datos de este objeto de tipo string reader, ¿verdad? Con el método close. Y de esta forma estaríamos creando el destructor, ¿verdad? De este constructor que lo que hace es abrir el archivo para lectura y aquí lo vamos a cerrar, ¿verdad? Esa lectura para que ese recurso no quede abierto y no solo quede consumiendo recursos de nuestro computador, sino que además nos evite posibles errores en el caso de que en un programa más elaborado tengamos otros archivos que se estén abriendo para ser leídos sus contenidos. Entonces, si nosotros, en este caso fue que, repito, lo que estamos haciendo es cerrando la lectura de un archivo, ¿verdad? Y dentro del destructor lo que estamos haciendo es colocando el cierre de lectura de ese archivo. Si nosotros hubiésemos, por ejemplo, abierto una base de datos para lectura, ¿verdad? Pues tendríamos aquí en este caso, dentro del destructor, lo que es el cierre, ¿verdad? De lectura de esa base de datos, por ejemplo. Y, perdón, no solo la lectura, sino principalmente, corrijo, lo que sería esa conexión con la base de datos. Nosotros en un constructor establecemos una conexión a una base de datos y en el destructor, ¿verdad? Cerramos, ¿verdad? Esa conexión a esa base de datos y imagínese la cantidad de datos que se quedarían consumiendo en caso de que esas conexiones no fueran cerradas y los posibles errores que pudiéramos generar al dejar abierta la lectura de la base de datos, la conexión a la base de datos. O en el caso de una colección de datos, pues los objetos a una colección de datos a los cuales ya nosotros no vamos a tener más acceso porque básicamente una vez que hemos generado, digamos, lo que teníamos que generar dentro de un método que llamó a una colección de datos, pues esos objetos, ¿verdad? Son destruidos dentro de lo que es el destructor. En fin, todo aquello que queremos que sea eliminado, ¿verdad? Una vez que el garbage collection haya sido ejecutado. Y listo, ¿verdad? Pues no hay más que explicar. Nuestro ejemplo es tal vez demasiado sencillo porque en realidad el caso es muy sencillo. Entonces, esto sería básicamente la sintaxis de un destructor. Así de fácil. Bueno, y ahora sencillo, nos vamos a ir entonces al main. Vamos a generar una instancia de un objeto de esta misma clase que acabamos de generar. Entonces manejo archivo que va a ser mi
no sé, mi archivo igual a new manejo archivo. Y ahí tengo mi instancia, ¿verdad? Listo. Y pues ahora, simple y sencillamente, puedo utilizar el método de mensaje que había generado yo en mi clase, ¿verdad? Y nótese que si ahora ejecutamos nuestra pequeña aplicacioncita, ¿verdad? Y está pensando. Ok, entonces básicamente en el método main, una vez que hemos creado una instancia de el objeto, ¿verdad? De la clase maneja archivos, esta instancia se llama mi archivo, y pues simple y sencillamente estamos utilizando el método de mostrar el mensaje, que básicamente nos va a mostrar el mensaje del número de líneas, por eso le concatenamos el contador acá, que es el que lleva el control del número de líneas que va leyendo, que es el mensaje que se ejecuta anterior a la ejecución del destructor, que básicamente, como les indiqué, lo que hace es cerrar, ¿verdad? Cerrar lo que es el proceso de lectura para que no quede abierto, no quede consumiendo archivos, perdón, no quede consumiendo recursos, lo que es la lectura de nuestro archivo. Entonces vamos a ejecutar esto y vean, aquí está, accedimos al archivo que nosotros hayamos creado, hola mundo, soy un ejemplo, que nuestro archivo tiene este número de líneas 2. Y efectivamente, si nosotros nos vamos a el archivo que tenemos almacenado en nuestro disco local en la carpeta ejemplo, y que nuestro archivo también se llama ejemplo, hola mundo, soy un ejemplo. ¿Cuántas líneas hay? 1, 2. Logramos entonces, por medio de este pequeño ejemplo, abrir el archivo para efectuar la lectura de él mismo, ¿sí? Y posteriormente mostramos el mensaje del número de líneas que hemos leído y finalmente nuestro destructor cierra este proceso de apertura que fue abierto para leer nuestro archivo. Y para finalizar, solamente tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿verdad? Los destructores solo se utilizan, solo se usan en las clases. Cada clase solo puede tener un destructor. Los destructores no se heredan ni se sobrecargan. Y los destructores no se invocan, no se llaman, es automáticamente como en el ejemplo que nosotros hicimos, ¿verdad? Que automáticamente son invocados e ejecutados. Y otro aspecto es que los destructores no tienen modificadores de acceso ni parámetro. Y en la medida de lo posible, y aunque suene contradictorio, a pesar de todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los destructores deben de ser utilizados al mínimo para provocar la mínima cantidad de errores. Puede ser que eliminemos recursos que se deban de utilizar, y para ello es que cabalmente los lenguajes más modernos, como en el caso de C#, de Java, sobre todo estos que son más modernos, estas funciones se las debemos de delegar al garbage collection, como nosotros lo vimos anteriormente. Y que solamente utilicemos en ese caso el destructor cuando hay absoluta claridad en el recurso que usted quiere liberar. Vamos a dejar este video tutorial hasta acá con el tema de constructores, que se nos extendió un poco más de lo debido, pero son temas sumamente necesarios para lo que ya próximamente estamos, creo que a un video tutorial más de iniciar, que es con finalmente la programación por medio de interfaces gráficas del C#. Ya después de tantas semanas de tanto utilizar el sintaxis en consola, finalmente se está acercando ese día que supongo que muchos de ustedes han estado esperando de forma ansiosa.
Nos vemos en el próximo video tutorial.